lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es poder ponerlos en contexto, poder colocarlos en un contexto físico, y para ello tenemos que, obviamente, comprender los conceptos que estamos trabajando. Así que vamos a analizar, vamos a hacer un recuerdo muy veloz, muy rápido, de lo que vimos el año pasado de movimiento rectilíneo. Lo vimos también al comienzo del año en el plan común, lo vamos a volver a reforzar aquí también, y también lo vamos a ir relacionando, lo vamos a ir haciendo un paralelo con el movimiento circunferencial, que es el que también nos interesa y el que también tenemos que trabajar este año. Así que vamos a recordar conceptos y vamos a definir bien a grandes rasgos otros conceptos del movimiento rectilíneo y del movimiento circunferencial, como son la unidad de medición y los conceptos de velocidad y rapidez en el movimiento circunferencial, que son la velocidad angular y tangencial. Conceptos que para los del plan común ya son conocidos, chiquillos, conceptos que ustedes ya manejan, pero que aquí vamos a volver a tratar, y para los que no los conocen, obviamente va a ser su primera vez frente a ellos. Así que el objetivo de la clase, chiquillos, como bien dice ahí, analizar el movimiento de los cuerpos desde una perspectiva lineal o desde una perspectiva circular, es decir, de manera curva. Porque se plantea también que no siempre vamos a estar hablando de movimiento perfectamente circular, o sea, una trayectoria perfectamente circular, sino que también vamos a hablar de movimientos que tiendan, que vayan a ser representados de manera circular, es decir, de manera curva. Sí, ahora me acuerdo de lo que les iba a decir. Las notas del trabajo ya están listas, fueron subidas al libro de clases online. Por un tema de la suspensión de clases, yo no puede publicar sus notas, yo no puede mandarles personalmente las notas a cada uno del trabajo, y también en el caso del común pasó lo mismo. Así que durante la tarde, durante el día, espero poder mandarles un mensajito interno en la misma evaluación del trabajo, y con su nota, con las décimas que tenían acumuladas y su nota final, y con una pequeña retroalimentación nuevamente de cada uno de sus trabajos. Así que durante el día voy a recibir esas notas, estuvieron bastante buenos los trabajos, así que ahí por favor les pido esperar esa calificación. Profe, ¿cuál era el título? El título de la clase era Analizando el movimiento lineal y curvo. Gracias. De nada. Entonces, realizar el movimiento a partir de las características del cuerpo, que pueda moverse en línea recta o también que siga trayectorias curvas. Y aquí los del común pueden ahí, van a empezar vamos a escuchar durante el día de hoy más la palabra curvo que circular. Y esto se debe, chicos, que vamos a empezar a modelar, a explicar los movimientos curvos como movimientos circulares. Es decir, no necesariamente un cuerpo que dé una vuelta perfectamente en círculo va a ser considerado un cuerpo que se mueva como movimiento circular, sino que también un cuerpo que tienda a dar una trayectoria curva. O sea, vamos a, como por así decirlo, englobar todos esos tipos de movimientos en uno solo, que sería el movimiento curvo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a comparar los movimientos, chiquillos, que pueden seguir los cuerpos en el medio ambiente, en los distintos contextos. En este sentido, chiquillos, vamos a tener que comparar los dos grandes tipos de movimientos existentes, que por un lado son el movimiento rectilíneo y por el otro lado el movimiento curvo, o también, como ya lo conocen ustedes, como circunferencial o circular. Vamos a darle una tercera forma de describir este tipo de movimiento. Entonces, todo esto, chiquillos, se engloba obviamente sin olvidar el objetivo de lo que es el eje central de esta unidad, que es la acción de una fuerza central, o sea, una fuerza que manda, una fuerza que es la que permite que se genere el movimiento de los cuerpos, de los distintos grandes elementos existentes en nuestro entorno. Entonces, no debemos olvidar, chiquillos, que todo va a ir girando a partir de esto, va a estar todo englobándose a partir de este movimiento, a partir de una fuerza central, o sea, una gran fuerza responsable del movimiento de las cosas o de los grandes elementos de nuestro planeta. Entonces, chiquillos, todo lo que se mueva, tanto en nuestro planeta como en nuestro sistema solar, en nuestro universo o en cualquier parte, va a estar regido por dos grandes tipos de movimiento, que son los lineales o los circulares.
los cuales obviamente tienen características diferenciadoras, los cuales nos van a permitir entender cuál es cuál, y vamos a poder entender que muchos cuerpos y muchos objetos dentro de nuestro entorno cercano y de nuestro universo cercano y universo lejano, y obviamente dentro de nuestro planeta, van a quedar establecidos y mandados a partir de ellos. Así que, chiquillos, vamos a analizar entonces los dos grandes tipos de movimientos que ya hemos visto antes. Los vamos a volver a repasar, pero mientras los repasamos vamos a ir recordando y los vamos a ir pensando en qué contextos lo podemos ir aplicando. Entonces, chiquillos, obviamente, si seguimos un orden, o sea, recordamos un poco el orden que habíamos visto y con lo que hemos también nosotros aprendido estos movimientos, el primero que aparece es el movimiento lineal, el movimiento rectilíneo. Así que tenemos que obviamente analizar este movimiento y entender características de Profe, él. ¿se puede volver un poco para sacarle foto? Recuerden que la clase se está grabando, chiquillos, así que eso lo pueden hacer después cuando puedan volver la repetición de la clase. Benja. Le iba a decir lo mismo, que iba muy rápido. Ahí está rapidito. Entonces, recordar, chiquillos, que todo se engloba, no debemos perder el foco y el eje de esto, que es el movimiento a partir de una fuerza central, o sea, una fuerza que está mandando, por así decirlo, el movimiento de los cuerpos y obviamente se va a regir todo a partir de una fuerza protagonista y la que va a generar que los cuerpos cambien su movimiento o empiecen a generar movimiento. O sea, también tenemos que tener claro que los cuerpos también van a empezar a generar movimiento, por ende tenemos que distinguir eso. El cuerpo se empezó a mover, ¿por qué se empezó a mover? Y por qué se mueve como se mueve también. O sea, más que entender, obviamente debemos hacerlo, más que entender la teoría tras los movimientos, debemos entender las causas, entender qué lo manda y por qué es así, por qué ciertos movimientos que vemos en nuestro entorno, en nuestro universo cercano y lejano, se describen de manera lineal o manera circunferencial. ¿Cuál es la física, por así decirlo, detrás de estos movimientos? De esta manera, chiquillos, como bien les decía, tenemos el movimiento rectilíneo como primer gran movimiento a estudiar, a comprender, que es el movimiento en línea recta, que por ejemplo es el que describía cuando se lanzaba una pelota de béisbol, cuando Bugs Bunny lanzaba esa pelota de béisbol. Entonces debemos recordar qué significaba esto. El movimiento rectilíneo, chiquillos, es el que, valga la redundancia, se realiza de manera recta, en línea recta, sin generar alguna inclinación, ninguna desviación curva. Puede ser inclinado, es decir, en vez de ir paralelo a la superficie, puede ir con un ángulo de inclinación hacia arriba o hacia abajo, puede ir subiendo, puede ir bajando, generando un ángulo con el suelo, por ejemplo. Pero siempre la forma en que se describe, en que se mueve, va a ser en línea recta. Y el cuerpo va a recorrer una cierta distancia en un cierto tiempo, o sea, distancias iguales en tiempos iguales, si es que es una trayectoria uniforme. Es decir, si estamos viendo que el cuerpo se mueve con trayectoria uniforme, que es la gran característica que tienen la mayoría de los movimientos en nuestro planeta y en nuestro universo, debemos entender que a una cierta distancia le va a corresponder siempre el mismo tiempo para poder recorrerlo. La unidad básica, chiquillos, del movimiento rectilíneo siempre es la unidad de longitud. Recuerden que la unidad de movimiento más básica de todo objeto es lo que recorre. En este caso, en el movimiento rectilíneo, la unidad más básica de movimiento es el metro. Del sistema internacional sabemos que el metro es la medida que describe la longitud, la distancia recorrida, el desplazamiento adquirido por un objeto. Y debemos entender, tío, en ese sentido, que el metro siempre va a ser la unidad básica. Es decir, siempre que queramos comprender cómo fue un movimiento rectilíneo, lo primero que debemos saber debemos conocer el dato de estos metros, esta distancia, esta longitud recorrida, ya que es el dato más básico y el que nos va a permitir poder establecer conclusiones y poder analizar también cómo fue el movimiento en línea recta, puesto que a partir de este es desde el cual se analizan todo el resto de los movimientos y desde el cual se generan todos los movimientos. Es decir, entendiendo cómo fue la longitud, la distancia, el recorrido realizado por un objeto que se va a medir en metros o en otras unidades que obviamente podemos
ya nosotros sabemos cómo transformarlas a esta unidad fundamental del sistema internacional. Nosotros vamos a poder generar análisis y conclusiones, obviamente, respecto del movimiento realizado. Obviamente, chiquillos, lo primero que debemos tener claro es cuál es el tipo de movimiento. Y es ahí, chiquillos, nosotros podemos clasificar los movimientos si hay presencia de aceleración o no. En donde recordemos, chiquillos, la aceleración era esta variación de la velocidad. Es decir, si un cuerpo varía su velocidad en el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo, el cuerpo va a variar su velocidad, es decir, va a ir cada vez más veloz o cada vez más lento. Entonces, haya o no presencia de aceleración, ahí los movimientos se van a clasificar en dos grandes grupos, que son los movimientos uniformes y los acelerados, los rectilíneos uniformes y los rectilíneos acelerados. Donde recordemos, chiquillos, los movimientos rectilíneos uniformes son aquellos movimientos en los cuales los objetos se mueven a una velocidad constante, es decir, la velocidad no varía en el tiempo, se mantiene siempre en el mismo ritmo, por así decirlo. Podríamos decir que el objeto se mueve al mismo ritmo siempre y que no va a ir en un momento a mayor velocidad y en otro va a ir a menor velocidad. Es decir, esta variación no está presente en este caso y el cuerpo se mueve a siempre la misma velocidad. Mientras que el movimiento acelerado, chiquillos, es la otra cara, en donde aquí la velocidad no es constante, es decir, la velocidad va a ir variando en el tiempo, porque está, como bien mencionamos recién, la presencia de una aceleración. Es decir, va a haber algo que obviamente vamos a ir entendiendo que es el que lo va a aportar, en este caso, la fuerza central, que va a permitir que el cuerpo pueda aumentar o disminuir su velocidad en el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo hasta el punto que en algún momento obviamente puede tener la posibilidad de que el cuerpo se detenga por completo. Así que esto es un recuerdo un poquito más rápido de estos conceptos generales del movimiento rectilíneo. No olvidar las características obviamente más esenciales, que es un cuerpo que se mueve en línea recta, donde el metro es la unidad básica, la que nos va a permitir analizar y generar conclusiones a partir del tipo de movimiento realizado, y que obviamente, según la presencia o no de la aceleración, puede ser uniforme o acelerado. Uniforme, rectilíneo uniforme era cuando la velocidad es constante, es decir, no hay aumento o disminución de ella. El movimiento es uniforme, de ahí viene su nombre. Y el movimiento acelerado es el que es donde la presencia de la aceleración permite que el cuerpo aumente o disminuya su velocidad paulatinamente en el tiempo. Y se dice uniformemente acelerado, chiquillos, porque el aumento de la velocidad es, o la disminución también, es uniforme. Es decir, si la velocidad va aumentando 2 en 2, va a ser un aumento constante, y lo mismo va a ocurrir con la disminución de la velocidad. De todas maneras, chiquillos, aunque hemos mencionado a grandes rasgos estos conceptos, obviamente no está de más poder recordar qué significaban cada uno. Debemos diferenciar, obviamente, lo que era la rapidez de la velocidad, las cuales tenían en común que ambas se medían en metros por segundo, que era la unidad básica, es decir, cuántos metros se recorren en un cierto tiempo. O sea, nuevamente, como bien les mencionaba, el dato del metro es importante manejarlo, porque a partir de él vamos a poder generar el primer gran análisis. Es decir, si combinamos la distancia o el desplazamiento según lo que queramos determinar, medidos en metros, nuestra unidad básica, con el tiempo que se tardó en recorrer o generar esta trayectoria en su movimiento, ya generamos el primer análisis, que es analizar si fue la rapidez o la velocidad que ha adquirido este objeto en este movimiento rectilíneo. Recordando, chiquillos, que la rapidez es la distancia recorrida en el tiempo, la distancia que toma todo el camino, es decir, no necesariamente es en línea recta, puede tomar un camino, un curvo, puede generar distintas trayectorias y puede generar ahí una rapidez que va a tomar todo el camino que realizó. Distancia partido por tiempo era su expresión matemática, y en contraste, chiquillos, teníamos lo que era la velocidad, que relacionaba el desplazamiento, es decir, la distancia más corta, que se realizaba en línea recta desde un punto inicial hasta un punto final.
Es decir, si tomamos el camino ahora, no todo el camino o la forma del camino, sino que tomamos la distancia en línea recta del punto de partida al punto de llegada, vamos a obtener el desplazamiento. Y dependiendo del sentido de movimiento, que puede ser positivo o negativo, según lo que nosotros sabemos de nuestra convención de signos, es decir, qué es positivo y qué es negativo, ustedes deben recordar los chicos muy bien, cuando se consideraba que un movimiento era positivo, hacia dónde se consideraba también el sentido positivo y negativo. Vamos a poder analizar también las velocidades. Pero obviamente no podemos realizar este análisis de la velocidad, es decir, del sentido de movimiento, si no sabemos cuánto fue ese movimiento, y ahora entramos también a preguntarnos hacia dónde, el dónde, cómo fue este movimiento. Es decir, ahora el desplazamiento en el tiempo va a ser la definición de velocidad, contrastada con la de rapidez, que era la distancia en vez del desplazamiento. Aquí no importaba hacia dónde, el cómo fue, sino cuánto fue, y la velocidad es el cómo fue, y ahí entra el sentido. Ambas, como dijimos, se miden en metros por segundo, pero es importante entender, chiquillos, lo siguiente, que cuando hablamos de velocidad o hablamos de rapidez, independiente si estamos hablando de distancia, de desplazamiento, sentido positivo, sentido negativo, lo básico que debemos saber para poder entender este análisis, de generar este análisis, es tener el metro, es tener esta unidad de longitud, tener claro ese dato, esa información respecto a lo más básico que generó el movimiento. Lo primero que podemos ahí determinar de un movimiento es cuánto fue el recorrido, cuánto fue la distancia, cuánto fue el desplazamiento. ¿Y quién nos aporta esa información? El metro, la unidad más básica de aquí del movimiento rectilíneo. Y aquí el análisis surge, el análisis se basa y parte desde él, o sea, parte desde el metro como unidad básica, como el recorrido, la distancia, el desplazamiento, como queramos ahí analizar. Pero si lo combinamos con otra variable, que en este caso es el tiempo, ya tenemos un primer análisis. Es decir, nos preguntamos, ¿qué pasa si queremos analizar la distancia en el tiempo? Es decir, los metros recorridos, los metros de la trayectoria generada en un cierto periodo de tiempo. Entonces generamos el primer análisis donde la unidad básica se combina con otra unidad, que en este caso corresponde al tiempo, y generamos nuestro primer análisis que correspondería, digo, a la rapidez o la velocidad. Entonces, todos los movimientos rectilíneos, chiquillos, que se puedan basar a partir de una fuerza central generada, requieren saber por lo menos de este primer gran dato, que es el de la trayectoria, el recorrido en metros. Ya si empezamos a combinar, chiquillos, lo que son los tiempos, si tomamos el tiempo que tardó en generarse esta trayectoria, este movimiento, que haya una trayectoria y nos indica que hubo movimiento, agregamos una siguiente variable, estamos haciendo un análisis también de qué consecuencias trajo la aplicación de esta fuerza. Es decir, que el cuerpo se moviera y por ende adquiriera, se le imprimiera una cierta velocidad para generar su trayectoria. No sé si va quedando un poco más claro esto, chiquillos. ¿Benja? Profe, las fórmulas que salen ahí son de rapidez y velocidad, ¿cierto? Sí. La con flechita arriba es de rapidez. Y la Velocidad. ya, es de velocidad. La de ladito, allá. Hacia abajo, se mira hacia abajo cada cosa. Profe, ¿le puedo decir algo que nada que ver con la clase? ¿Qué pasó? Que la imagen anterior pensé que era un Bugs Bunny y después la miré bien y era un cohete espacial. Ah, Esa pensé que era un Bugs Bunny con un arma para arriba. fíjate equivocado por el color de Bugs Bunny. Entonces, estamos obviamente haciendo hincapié en esto, estamos haciendo que todo vaya hacia la fuerza central, porque ella es la que permite que todo pase. Sin la fuerza aplicada, sin una fuerza central que mande todo, no hay nada de esto. Y entender qué generó, qué consecuencias tuvo, va a tener que generar este análisis a partir de siempre la unidad más básica, la unidad más esencial para generar este movimiento. Estos, chiquillos, son expresiones y son características del movimiento rectilíneo uniforme. Obviamente también pueden estar presentes en el movimiento acelerado, pero quien aparece como el gran protagonista, por así decirlo, cuando hay un movimiento acelerado, valga la redundancia, es la aceleración. Que la aceleración ya es un nuevo análisis que
es como por decirlo de alguna forma, un nuevo nivel del análisis del movimiento de un cuerpo a partir de esta fuerza aplicada, que ya involucraría analizar un tercer nivel, perdón. El primer nivel fue analizar la trayectoria, que es el nivel más básico. Entonces, el segundo nivel que yo va a ser analizar si asociamos el tiempo a esta trayectoria generada, cómo fue la rapidez y qué velocidad se adquirió. Y el tercer nivel, por así decirlo, que ya sería analizar si que en este movimiento hubo o no cambio de velocidad. Y de haber ocurrido, entender si es que este fue un aumento, una disminución, o de plano no hubo cambio de velocidad. ¿Y qué nos permite poder hacer este tercer nivel de análisis, que también involucra a los anteriores? Es el concepto de aceleración, que como bien indicáis, chiquillos, relaciona el cambio de la velocidad en el tiempo, que va a depender obviamente de si esta velocidad aumentó o si esta velocidad disminuyó durante la trayectoria. Ahí sale que la aceleración, ese triangulito, significaba la variación de velocidad, que era la diferencia entre la velocidad final menos la inicial. Es decir, vemos con qué velocidad termina y con qué velocidad comenzó. Si la velocidad con la que termina es mayor a la que tenía al principio, es porque el cuerpo aumentó su velocidad. Es decir, hubo una aceleración positiva que aumentó la velocidad del cuerpo a partir de esta fuerza que generó todo el movimiento. Si vemos que la velocidad al final fue menor que al principio, es porque el cuerpo fue disminuyendo su velocidad, es decir, que la aceleración fue negativa, es decir, que el cuerpo, la acción de esta gran fuerza central que genera este movimiento, hizo que el cuerpo fuera gradualmente disminuyendo su velocidad, hasta que ya no haya velocidad. Eventualmente puede que eventualmente el cuerpo se detenga por completo, como que no, también puede fácilmente poder decir que el cuerpo no se detiene, es decir, que el cuerpo solamente bajó su velocidad, pero se sigue moviendo a una velocidad menor que la que tenía antes. Entonces, el tercer nivel, por así decirlo, de este análisis de qué consecuencias, qué trajo en la aplicación, la existencia de esta gran fuerza central, es poder comprender si es que hubo o no variación en la velocidad. ¿Y qué nos permite analizar esto? Es la aceleración, que es el cambio de la velocidad en el tiempo, positiva si hubo aumento de velocidad, negativa si hubo una disminución de la velocidad. Su unidad de medida de es el metro por segundo al cuadrado, no olvidemos ese detalle. Y si no hay aceleración, que también puede ser un análisis que nosotros podamos descubrir en esta aplicación, es decir, la fuerza central aplicada no generó ningún cambio en la velocidad, es decir, hizo que el movimiento se mantuviera constante, a velocidad constante. Entonces, aquí es otro caso que puede ocurrir, es decir, nosotros podemos analizar, después de ver cada nivel, al llegar a este tercer nivel, que la fuerza central hizo una fuerza que no alteró el movimiento, es decir, no aumentó ni disminuyó su velocidad. Es decir, la velocidad se mantuvo constante, lo cual implica que no hubo presencia de aceleración. Entonces, este sería, por así decirlo, el tercer nivel en el análisis del movimiento a partir de esta fuerza central. Eric. Si usted en algún momento hace una pregunta sobre esto, pero no menciona en ningún momento como la aceleración o cualquier otro tipo de cosas que sea como eso, lo que está diciendo, entonces se supone que la velocidad o la aceleración es constante. Claro, si no digo que si que no menciona que hubo aceleración, es que si no digo que hubo aumento o disminución de velocidad, es porque no hubo aceleración. O sea, fue cero. Pero si la menciono, es porque fue constante, o sea, siempre fue uniforme. Lo que mencionábamos delante de Eric, que dijimos que si hay aceleración, esta es uniforme, siempre está en el tiempo, de la misma forma. Es decir, no mencionar o la no presencia de aceleración es porque fue cero, no hubo, no que fuera constante, sino que fue cero. ¿Se entiende? Gracias, profe. De nada. Los demás chiquillos se van teniendo un poco como vamos haciendo, aquí es donde hacemos una diferenciación de cómo lo vimos antes estos conceptos, porque ahora estamos hablando de niveles de análisis. Siempre partiendo del nivel más básico, que es el metro, como la unidad básica del movimiento rectilíneo, el cual se asocia con el tiempo, podemos analizar velocidad o rapidez, y si vemos, y después si analizamos cómo fue esa velocidad, cómo fue variando la velocidad o no, pasamos al tercer gran nivel que corresponde al de analizar si hubo o no presencia de aceleración. ¿Se entiende?
chiquillos. Sí, sí, profe. El cuarto nivel, que es el último nivel, lo vamos a dejar para más adelante, para después de la evaluación, que el cuarto nivel ya nos mete a analizar de lleno las fuerzas aplicadas, es decir, qué fuerzas se aplicaron, cómo fueron esas fuerzas y cuáles son las fuerzas más importantes que están presentes en cada situación que generan poder entender cómo fueron los tres niveles. Es decir, estamos yendo al revés, nos estamos dejando quién fue el responsable de todo al final. Primero vamos a entender las consecuencias de haber aplicado esa fuerza, los tres primeros niveles, y en el cuarto y último nivel vamos a entender qué fuerza fue, cómo fue y por qué provocó todo lo que tuvimos que analizar. Si estamos tomando el camino contrario, por así decirlo, en vez de entender cómo son las fuerzas, vamos a primero entender qué generan estas fuerzas aplicadas y luego de tener claro qué generan, vamos a analizar cada una de ellas. Bien, entonces, esta mirada que estamos dando, chiquillos, es la mirada lineal, es decir, que distintas situaciones, distintos cuerpos se muevan a través de una fuerza central y generen una trayectoria en línea recta sin cambiar su forma de línea recta, o sea, puede ser inclinada hacia arriba, hacia abajo, pero siempre generando una línea recta. Pero perfectamente, chiquillos, el movimiento también se puede generar en manera curva, que en estricto rigor es hablar del movimiento circular, movimiento en trayectoria en forma de círculos. Entonces, vamos a entender, chiquillos, qué se refiere que un cuerpo gire en la trayectoria circular, y aquí le pido, sobre todo a los que están no están conmigo en el club común, presten mucha atención porque esto es un tema nuevo para ustedes, pero van a ir viendo que podemos ir haciendo asociaciones, podemos ir comparándolo y haciendo como un paralelo y viendo también las semejanzas y las diferencias con el movimiento rectilíneo. Entonces, el movimiento circunferencial, chiquillos, o curvo, lo vamos a generalizar de la siguiente manera. Vamos a decir que un cuerpo gira equidistante a un punto fijo llamado centro de rotación, es decir, que respecto a un centro de giro, digamos que es el punto donde está marcado el punto con azul, el cuerpo va a ir generando una trayectoria en forma de círculo, que si es uniforme, siempre el cuerpo va a estar girando en círculos a la misma distancia del centro. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo, mientras esté girando, siempre va a estar girando con respecto al mismo eje de giro, es decir, su distancia al centro va a ser siempre la misma, es decir, va a formar un radio de giro constante. Es decir, va a ser lo más semejante a una circunferencia perfecta. Puede que no siempre sea una circunferencia perfecta, obviamente, puede que algunas veces no sea así, pero se puede llevar, se puede, por así decirlo, modelar como si lo fuera. Más adelante vamos a entender que no todos los movimientos que tienen trayectorias curvas son perfectamente circulares. El ejemplo más cercano es la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que no genera una trayectoria circular, sino que te genera una trayectoria elíptica, es decir, con forma de elipse. Y vamos a entender, chiquillos, que ahí el movimiento circunferencial sufre unas modificaciones, pero siempre va a estar girando respecto a un centro, que va a ser el punto central. ¿Y cuál sería nuestro centro en este caso, chiquillos, de la traslación de la Tierra? ¿Cuál sería el centro de rotación en este caso de traslación de la Tierra? Respecto a quién está girando la Tierra en el universo, en el sistema solar, perdón. El Sol. El Del Sol, ¿cierto? Muy bien. El Sol sería nuestro centro de giro, nuestro centro de rotación. En este caso, en vez de rotación, hablamos de centro de traslación. Y vamos a entender cuando analicemos el movimiento de los cuerpos a partir de trayectorias curvas o circulares, que la Tierra también gira a partir de un movimiento circunferencial, solo que no va a ser en círculo, sino que va a ser en forma de elipse. Vamos a poder trasladar esto a una trayectoria no circular, pero que se rige prácticamente por las mismas reglas. En este caso, chiquillos, como estamos girando en círculos, el cuerpo va a ir generando un ángulo de rotación porque va a ir formando una trayectoria completa hasta dar una vuelta en círculo completa, que sería una circunferencia completa. ¿Qué en ángulos? ¿Qué significa, chiquillos, una vuelta completa en ángulo en el sistema que conocemos nosotros? ¿Cuántos grados implica una vuelta completa? 360, ¿cierto? Es decir, eventualmente un cuerpo que está girando en trayectoria circular o curva va a poder completar una trayectoria circular completa que es 360 grados. Es decir,
ya no podemos hablar de metros, ya no podemos hablar de una distancia en línea recta, sino que ahora vamos a tener que hablar de una trayectoria circular o circunferencial, o mejor dicho, trayectoria curva, a partir del ángulo que formó al girar. Entonces, el sistema de medición en el caso del movimiento circunferencial no habla de grados del sistema sexagesimal, es decir, de 0 a 360, sino que habla de los llamados radianes, que es la unidad básica, así como la unidad la unidad fundamental era el metro en el movimiento lineal. El radián va a ser su equivalente en el movimiento circunferencial, que es la medida de los ángulos formados en este movimiento, donde ustedes debieron haberlo visto en años anteriores en matemáticas, hay una regla para poder hacer la transformación de los ángulos en grados a radianes, que decía que si 180 grados corresponden a pi radianes, que va a ser nuestra unidad, podemos hacer una regla de 3 para ver cuántos grados, por ejemplo, van a ser cierta cantidad en radianes. Es decir, por ejemplo, si siempre nuestra base, que es que 180 grados, va a ser pi, es decir, media vuelta va a ser pi radianes, es decir, una vuelta entera, ¿cuánto sería? 2 pi radianes, se puso 2 pi yo. radianes, ¿cierto? Sí, 360 grados son 2 pi, porque un pi, un número pi, representa media trayectoria. Una trayectoria completa serían 2 pi. Entonces, si nosotros podemos generar ahí relaciones entre ángulos del sistema sexagesimal con el sistema de radianes, en donde podemos hacer reglas de 3 y hacer las transformaciones. Muy importante aquí, chiquillos, los que no están conmigo en el común lo deben manejar. El número pi se deja tal cual. El Pitágoras, quien fue quien acuñó el concepto de radián, también fue el que habló del número pi, y también los que después estudiaron el movimiento circunferencial, sugieren que el número pi no se reemplace, puesto que el número pi es un número que surge a partir de la circunferencia. Es decir, nos permite poder establecer ahí relaciones y poder asociarlo con el movimiento circunferencial. Entonces, ya, anda a colgar la ropa antes que se ponga yo, ese te moje aquí. Que pareciera que no está lloviendo. Yo veo hace un rato por hablando. Entonces, podemos establecer relaciones entre los ángulos y su equivalencia en radianes. Y el radián, que va a ser la equivalencia de estos ángulos, es decir, por ejemplo, 180 grados son pi, en vez de hablar de 180 grados, vamos a decir que hubo pi radianes, recorrió pi radianes, va a ser cuánto recorrió en su trayectoria circular. Es decir, el primer análisis, el nivel 1, por así decirlo, de este movimiento curvo, de este movimiento circunferencial, así como lo fue en el lineal, analizar la trayectoria y ver cuántos metros se generaron de esta trayectoria, el primer nivel en este caso del movimiento circunferencial va a definir cuánta trayectoria, nuevamente es definir la trayectoria que generó el objeto, o sea, la trayectoria que recorrió en su movimiento circular, pero ahora no hablamos de trayectoria en línea recta, sino que ahora hablamos de trayectoria circular, es decir, formando un ángulo hasta dar, eventualmente, una vuelta por completo. Entonces, el nivel 1 aquí va a ser analizar la cantidad de radianes que recorrió el objeto, o sea, qué ángulo formó en su trayectoria circular. Ese va a ser en este nuevo movimiento, el primer nivel de análisis del movimiento. Es decir, va a haber una fuerza central que va a hacer que el cuerpo gire, que genere esta trayectoria circular, y al momento de aplicarse, lo primero que debemos analizar fue cuánto giró, cuánto se movió, qué ángulo formó en esta trayectoria en forma de círculos. Y podemos ahí generar las transformaciones. Igual mañana, chiquillos, vamos a volver a repasar esto de las transformaciones. Les voy a dejar un pequeña guía de ejercicios, chiquillos. Los del electivo no es necesario que la hagan, ya es una guía que ustedes conocen, para que los que no han estado conmigo en el común, perdón, la revisen y vayan practicando cómo transformar. Aunque para la prueba no va a ser, no vamos para la prueba dudo que haya algo matemático, pero va a haber cosas matemáticas, pero yo creo que más de la parte de movimiento rectilíneo, que es algo que todos deben manejar del año pasado. Entonces, ya vimos nuestro primer nivel, que era entender cómo era la trayectoria, es decir, cuánto recorrió en este movimiento circular, cuánto fue esta trayectoria circular, que eran los radianes. Ahora pasamos al nivel 2, es decir, ya sabiendo cuánto recorrió la trayectoria,
podemos analizar cuánto tiempo se demoró en generar esta trayectoria, cuánto tiempo se demoró en girar o recorrer una cierta cantidad de grados, perdón, o de radianes en este caso, y en cuánto tiempo se generó. Y en este caso, chiquillos, es que nosotros ahí podemos analizar la velocidad que adquirió mientras estaba girando. En este caso, chiquillos, hablamos de la velocidad angular porque está formando un ángulo, o sea, está formando una cierta cantidad de radianes. Para formar un cierto ángulo, o sea, por ejemplo, de aquí a acá, o sea, para formar ese ángulo al girar en círculo, tardó un cierto tiempo, es decir, la velocidad que se demora en generar ese ángulo es la que vamos a llamar velocidad angular, la velocidad que generó con su trayectoria en círculos. Que va a depender del desplazamiento angular. ¿Qué es el desplazamiento angular? ¿Cuánto recorrió? La trayectoria que recorrió el cuerpo, en este caso, y que generó este movimiento en un cierto periodo de tiempo. Como es desplazamiento, nos preguntamos inmediatamente cómo saber si es positiva y cómo saber si es negativa. Y aquí es algo que nadie no hemos visto, ni en común ni en electivo hemos visto. Y que yo dije en el plan común que íbamos a dejarlo para el plan electivo. Mañana lo vamos a volver a explicar de todas maneras, pero cada vez que un objeto genera una trayectoria circular en movimiento horario, es decir, que el movimiento en círculos genera una trayectoria en un sentido a favor de las manecillas del reloj, vamos a decir que su velocidad angular es una velocidad negativa. Porque para quienes analizaron este movimiento, ellos establecieron que toda trayectoria circular generada a favor de la manecilla del reloj, es decir, en un sentido en sentido horario, genera una trayectoria negativa, es decir, nuestro movimiento está en desplazamiento negativo. En cambio, cuando nosotros giramos o generamos una trayectoria y el cuerpo empieza a formar este ángulo en contra de las manecillas del reloj, es decir, en un sentido antihorario que se llama, contrario al horario, ahí vamos a establecer que el cuerpo genera un movimiento con trayectoria y velocidad y desplazamientos positivos. ¿Y por qué es esto, chicos? Ustedes deben recordar, lo voy a mostrar aquí aquí nomás en un papel, que cuando ustedes medían los ángulos, por ejemplo, si teníamos ese ángulo de aquí, supongamos que ese ángulo que voy a mostrarles aquí es de 45 grados. Miren el que está ahí, no sé si lo ven. ¿Se va al derecho al revés, chiquillos? ¿Lo ven bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, ¿cierto? Cuando ustedes medían el ángulo, cuando ustedes medían el ángulo con el transportador o cuando la profe Leila les enseñó esto de los ángulos, ¿hacia dónde se iba? ¿Hacia dónde se medía el ángulo? ¿Hacia dónde se orientaba la medida del ángulo? ¿En contra de la manecilla del reloj o a favor? Ustedes cuando empezaban a contar los ángulos, los contaban hacia allá. Ah, no, se me pasó esto, esperen. Déjenme poner otro color para que no se... Ustedes cuando contaban los ángulos, los contaban para allá, así, los contaban así, veían, empezaban a medir los ángulos para allá, ¿cierto? Sí. 45, 90, 135 y así, hasta completar los 360. Sí. ¿Cierto? Sí, se recuerda. ¿Eso se acuerdan, chiquillos, que era hacia contrario, me decía el reloj? Entonces, eso es lo que también se establece aquí, que nos señala que la medida de los ángulos va a ser siempre con los ángulos positivos, por así decirlo, en el sistema de medición, siempre es contrario a las manecillas del reloj. Entonces, esa regla se mantiene cuando queramos medir trayectorias, es decir, si el cuerpo gira contra la manecilla del reloj, está formando sus ángulos en sentido positivo según lo que aprendimos en matemáticas. Por ende, vamos a dejar esa misma regla para esto, es decir, un cuerpo que gire contra las manecillas del reloj, sentido antihorario, va a tener una trayectoria positiva. Si gira a favor de las manecillas del reloj, sentido horario, va a tener una trayectoria negativa. ¿Se entendió eso, chiquillos? ¿Se entendió esa diferencia? ¿Sí? ¿Por qué no lo había visto antes? Porque prefería verlo aquí porque aquí vamos a empezar a analizar distintos movimientos y vamos a ir entendiéndolos también como sus sentidos de movimiento y cómo fueron sus trayectorias, cómo fue el sentido de sus trayectorias. El tema, chiquillos, es que
Debemos comprender que la trayectoria va a ser medida con la unidad básica, que es en este caso el radian. Así como en el sistema de movimiento rectilíneo era el metro la unidad más básica, en este caso el radian va a ser la unidad más básica que va a dar, por así decirlo, paso al nivel 1. El nivel 2, que ya sería analizar la velocidad angular. ¿Cómo fue esta velocidad de la trayectoria? Aquí no hay rapidez, aquí no nos preocupamos de la rapidez, solamente vamos a centrar en la velocidad. La rapidez va a ser el valor numérico, no importa hacia dónde giró, pero la velocidad va a determinar el sentido de desplazamiento, es decir, si fue a favor o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, mañana, vamos a dejar la clase hasta acá porque ya igual me pasó unos minutitos. Mañana vamos a ver el tercer nivel de este movimiento circunferencial, que corresponde ya a ver cómo sería la aceleración de un cuerpo que gira, es decir, si el cuerpo va a ir aumentando cada vez más su velocidad de giro, y cómo va a ser ese aumento o disminución de la velocidad de giro, si es positivo o negativo. Vamos a hacer ahí un paralelo con lo que también hicimos con el movimiento lineal. Así que mañana vamos a ver este tercer nivel, es decir, esta fuerza aplicada a un objeto va a permitir que el cuerpo gire y vaya aumentando su velocidad o no, y vamos a poder analizar eso. Y mañana vamos a hacer el comparativo, vamos a ir viendo qué semejanzas y qué diferencias tienen estos dos movimientos y en qué situaciones podemos ir viendo ya la presencia de uno de estos dos movimientos y las fuerzas que van a ir generando este movimiento. Así que, chiquillos, ¿alguna duda con lo que vimos el día de hoy? Ninguna Yo creo que la mayoría de estos conceptos son conceptos que ya conocían. Más que nada esta clase fue para poder recordarlos y sobre todo a los que no estaban conmigo en el plan común, pudieran conocer por primera vez los conceptos de movimiento circunferencial y se fueran familiarizando con ellos porque lo vamos a ir trabajando. Entender primero cuál es la unidad básica, cómo es el movimiento circunferencial y los distintos niveles para analizar. Así que, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Todo claro? ¿Chiquillos? Profe. Sí, me equivoqué. Ninguna, Sí. profe. Aló. Sí, profe. Ya. Chiquillos, entonces, mañana vamos a seguir con esto, vamos a seguir analizándolo y vamos a empezar a aplicarlo en distintos contextos. Ya. Vamos a hacer algún que otro ejercicio y vamos obviamente a ir contextualizando en distintas situaciones como del planeta, más a grandes escalas, estos movimientos. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? No, parece que no. Ya, chiquillos, entonces dejamos la clase hasta acá para que puedan descansar antes de su siguiente clase. Nos vemos mañana a la hora de siempre, a las 4:10. Cualquier duda, me preguntan, voy a tratar de subir la clase apenas me la entregue el Classroom. Así que ahora tienen unos 20 minutitos para descansar antes de su siguiente clase. Así que eso, chiquillos, nos vemos mañana en común y lectivo, pero me comprometo a mandarles lo antes posible sus notas en ambas asignaturas, así que para que las esperen. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho y nos encontramos mañana en nuestro horario de clases habitual. Bien, chiquillos, nos vemos. Chao, chiquillos, nos vemos. Chao, profe. Chao, chiquillos.